Buenas a todos, buenos días a todos. Bienvenidos a la última sesión, último evento del coloquio de filosofía de la religión y la espiritualidad año 2022. Un coloquio organizado por la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, con apoyo de la revista Horizonte Independiente y con apoyo también de la Universidad El Bosque. Este es un evento, este conversatorio sobre teología queer, religión y espiritualidad. Es un evento que me emociona mucho, que habíamos pensado desde hace mucho tiempo y esperábamos hacer. Hay muchos caminos teóricos, muchas preguntas, mucha curiosidad, y les agradezco a los invitados de hoy que nos estén acompañando. Estos invitados son Alba Onofrio, también conocida como Reverenda Sexo, es la codirectora ejecutiva de Soulforce y fundadora de Teología Sin Vergüenza, una plataforma digital enfocada en articular una teología queer feminista basada en Latinoamérica y su diáspora. La acompaña su compañera migrante, Mónica Treviño, migrante de la fe y teóloga sin vergüenza que busca generar espacios en donde todos puedan participar de su espiritualidad de manera informada. Nos acompaña también Anderson Santos Mesa, filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien ha cursado algunos estudios sobre cristología, filosofía de la religión y estudios de género en el Boston College y en la Universidad de Edimburgo. Y nos acompaña también Hugo Córdoba Cuero, quien es doctor en estudios interdisciplinarios de religión, migración y etnicidad, y magíster en teología sistemática y teorías críticas, dentro de las cuales incluyen la teoría feminista, queer y postcolonial, por la Universidad Graduate Theological Union de Estados Unidos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Nuestra metodología el día de hoy, cada uno de los tres invitados, porque pues Alba y Mónica van a hablar en representación de su organización en un turno, entonces los cuento como un conversador para esta parte inicial. Entonces cada conversador va a hacer una presentación preliminar en donde nos va a contar lo que considera relevante para iniciar la conversación sobre la teología queer y los puntos pues que hay que dejar más en claro sobre cómo estamos entendiendo el concepto de queer, de teología, de espiritualidad. Luego le plantearemos algunas preguntas a cada uno por separado, y finalmente pues trataremos de tener una conversación de acuerdo con pues, lo que se haya presentado y lo que se haya respondido. Vamos a continuar entonces en el mismo orden en el que los presenté. Le doy la palabra a Alba Onofrio y a Mónica Treviño. Les agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación hoy. Buenos días. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a iniciar la conversación hablando un poquito de nuestra plataforma Teología Sin Vergüenza y nuestra comunidad que está bajo Soulforce, que es una ONG de los Estados Unidos que tenemos ya 25 años y entonces de ahí vamos a iniciar un poquito en una teología o teoría queer que es contra la supremacía cristiana. Entonces voy a compartir la presentación de qué es Vamos a empezar con qué es la supremacía cristiana y la idea de que la supremacía cristiana no es el cristianismo, es un vínculo entre sistemas de poder y el cristianismo que se utiliza la religión, el texto sagrado, tradiciones, etcétera, para mantener poder ciertos grupos encima de otros. Y los efectos que causa en las personas, particularmente estamos enfocadas en las personas queer y otros cuerpos marginalizados, es la violencia espiritual, que para nosotros definimos como un daño que llega hacia adentro, a lo emocional, psicológico, espiritual, en que alguien está negando o atacando la autenticidad y el valor sagrado de la persona.
Entonces, para nosotros eso es muy importante porque las violencias como físicas son muy obvios, pero las violencias espirituales que llega en nombre de Dios o la fe cristiana atacan los espíritus, las vidas de las personas y causan daño que a veces no se puede ver con los ojos, pero llegamos a situaciones muy intensos por adentro y por la sociedad. Entonces, para nosotros es sumamente importante que orientamos hacia el activismo. Muchas personas empiezan por la fe y hacia ahí acercan el activismo, pero para nosotros empezamos con las vidas y las experiencias de las personas LGBTQ+. Y de esto tenemos esa orientación que se va a caer. La supremacía cristiana en particular es nuestro enfoque, las ideologías de la supremacía cristiana, y entonces nuestro papel es de darle a conocer cómo funciona la supremacía cristiana blanca, y de eso tenemos dentro de nuestra organización cuatro hilos. Uno es investigación y creación de estrategias que hacemos con otros grupos, nunca trabajamos solos. Educación política y teológica, esto es de las interpretaciones del texto sagrado hacia la educación de cómo funciona la política, el poder con el cristianismo para justificar violencias y la falta de derechos humanos. Después tenemos sanidad y apropiación de la espiritualidad. Es el enfoque principal de Teología Sin Vergüenza, que encontramos comunidad entre las personas queer y feministas, y combatimos los fundamentalismos que nos acerca por los medios y pues las iglesias, las sociedades, etcétera, para trabajar las heridas adentro, la violencia espiritual que nos llega en los espíritus, para darnos más fuerza y más claridad de cómo podemos responder como activistas, como personas de fe. Y al final, siempre la movilización y el activismo y la acción directa. Y, por ejemplo, uno de los áreas en que hacemos esto es demandar el Departamento de Educación de los Estados Unidos por el tratamiento de personas LGBTQ+ en escuelas, universidades y colegios cristianas por su sexualidad o identidad de género. Entonces, creo que para dar un poco de sabor de qué es Teología Sin Vergüenza, porque para nosotros Teología Sin Vergüenza es una plataforma digital, pero también es una comunidad a la vez. Iniciamos en el momento en que empezó la pandemia y de ahí creamos una comunidad que cruza fronteras, no solamente fronteras de países, porque sí es cierto que estamos en todos los países de Latinoamérica, pero también hacemos puentes entre la academia, la calle, las activistas y la iglesia, las personas de fe. Y ahí encontramos un espacio en conjunto en que podemos luchar contra la supremacía cristiana, los fundamentalismos y también reapropiarnos de nuestra propia espiritualidad si somos personas de fe, o por lo menos nuestra dignidad humana. Entonces en vez de yo explicar qué es Teología Sin Vergüenza, vamos a proyectar un video corto de 2 minutos, creo, en que pueden escuchar las voces de varias sinvergüenzas y un poco de qué es Teología Sin Vergüenza. Y después Moni va a seguir la conversación. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza. Teología feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conocen que viven sin vergüenza como queer y feminista? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades, por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Les sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Hola, ¿cómo estás hoy? Hola, Liz.
nos encontramos con la reverenda Nina Ramos. Gracias, qué bienvenida. Yo quiero agua de papaya. Y Margarita, ¿dónde estás? Yo estoy en Ciudad de México. Mi nombre es Eddie Rosa y estoy aquí también en Chicago. Karina desde San José, Costa Rica. Hola, yo soy Marilu Rojas y estoy en la Ciudad de México. Agustina Luli Núñez, acá en Puerto Rico. Ángel Francisco Méndez Montoya, yo estoy en Cuernavaca, Morelos. Yo soy André y estoy en algún lugar en Brasil. Ana Ruth García, desde Honduras. Eu sou reverenda Esther, sou de Brasil, Belo Horizonte e atualmente eu moro no estado do Missouri. Hola a todo el mundo, yo soy Yolanda Santiago Correa, estoy en Austin, Texas, pero soy de Puerto Rico, de Bayamón, Puerto Rico. Total y orgullosamente sinvergüenza. Yo estoy convencida que el arquetipo de la diosa todavía circula en América Latina. El acto más revolucionario que una persona puede hacer es amarse a sí misma, porque en una sociedad que te enseña a odiarte por ser diferente, que te discrimina, te excluye, el amor es la respuesta. El tema y la médula del asunto es: hay que taladrar el sistema, hay que derribar el sistema, hay que horadar el sistema. Bueno, una vez habiendo terminado de ver este video, les queremos compartir un poco qué es lo que hemos hecho por parte de Teología Sinvergüenza en el tiempo que llevamos activas. Bueno, contamos con 53 episodios divididos en 4 temporadas. Esto da a 46 teólogos invitados y tenemos más de 3,000 seguidores en 45 países de la región. Nuestra ubicación del equipo igual es bastante diversa. Ahorita tenemos compañeras que están trabajando desde Costa Rica, desde diferentes entidades de México y desde Estados Unidos. Y de igual forma, bueno, les teólogos sinvergüenzas que han participado en el episodio se encuentran en 45 países de la región. Entonces, también como Teología Sinvergüenza y Soulforce, tenemos una serie de recursos teológicos para contrarrestar los fundamentalismos religiosos que se viven tanto en la región como en las diásporas de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces, estos recursos, pues, son de mucha utilidad y se llegan a ocupar en varias iglesias o en varias actividades pastorales para sensibilizar a la población y para brindar interpretaciones liberadoras de la Biblia. Tenemos textos relacionados con Sodoma y Gomorra, con interpretaciones liberadoras de María, con el derecho a decidir, entre muchas otras información que están en descarga gratuita en nuestra página de internet con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas. Otro de los elementos bien importantes para nuestro trabajo es cómo sanar todas estas violencias espirituales. Para ello, hemos trabajado y formado un centro de estudios de violencia espiritual, sanación y cambio social. Y al igual que ello, hemos tenido una serie de talleres constantes en la región para sanar todas estas violencias espirituales que se viven. Entonces, brindamos este acompañamiento. Como ya lo decía Alba, para nosotros es muy importante no solamente visibilizar el trabajo de las diferentes teólogos sinvergüenzas de la región, sino también de ir sanando en comunidad. Y a lo largo de la pandemia y en fechas recientes, pues Teología Sinvergüenza se ha caracterizado por ser un espacio en donde surgen o han surgido muchas alianzas de diversos teólogos, teólogas y teólogos queer feministas de la región. Entonces, en ese sentido también ha ayudado para acuerpar las luchas y para ir creando resistencias comunitarias. Y bueno, por último, compartirles que del Centro de Violencia Espiritual se acaba de sacar un nuevo libro en el que precisamente se analiza la violencia espiritual y por medio de también una serie de acompañamientos se realizó un taller
junto con la Universidad de Vanderbilt para ir también acompañando estos procesos de sanación. Cabe señalar que el libro no solamente contempla un posicionamiento teórico, sino que también contempla lograr la sanación por una serie de ejercicios, en donde por lo menos te van acercando a un inicio de esta sanación, entendiendo que la sanación no va a ser lineal, sino que va a tener sus sube y bajas, que va a ser un proceso constante y que no necesariamente va a tener un principio y un fin. Entonces, en este acompañarnos comunitariamente en la serie de talleres que se dieron del curso de Vanderbilt, también hubo sesiones vía Zoom, en donde los participantes nos hacían ver también la importancia que tenían estos espacios, no solamente para gestar conocimientos, sino para ir sanando heridas. Entonces, bueno, ese ha sido a lo largo de estos años las partes más importantes del trabajo. En tan poquito tiempo a lo mejor es muy difícil explicar con mayor profundidad cada una de estas, pero supongo que va a haber alguna sesión de preguntas en la que con mucho gusto tanto Alba como yo podemos profundizar en estos temas que hemos compartido aquí. Muchísimas gracias. Alba, no sé si gustes añadir algo más. Gracias. Bueno, Alba, Mónica, muchísimas gracias por su presentación. Quienes estén interesados, en el canal de YouTube de Teología Sin Vergüenza se encuentran estas entrevistas, este programa al que ellos hacían referencia, y todos los recursos, incluyendo unos libros muy interesantes, están en la página web soulforce.org/teosinvergüenza. Ahí les dejaremos en el video los enlaces para que puedan conocer más. Damos paso entonces a la presentación de Anderson Santos, a quien de nuevo le agradezco mucho también por aceptar la invitación. Anderson. Vale, gracias Sergio por la invitación, y pues es un privilegio para mí estar en un espacio con personas que admiro tanto, con las sinvergüenzas adoradas que durante pandemia pues hicieron el encierro en casa un poco más agradable, sobre todo para quienes resistimos y existimos desde lo queer. También a Hugo Cordovaquero, que es pues uno de mis mentores en todo lo relacionado con la teología queer. Entonces pues un privilegio para mí estar en este espacio. Me voy a unir en este corto espacio a algo que ya dijo la reverenda Sexo, y es ¿qué es lo queer? Me encanta que ellas se refieran a lo queer como lo sinvergüenza, porque precisamente la construcción de esta noción desde la teología, lo que comienza a aparecer son nociones que en un primer momento suenan despectivas, como teología para indecentes, teología desviada, teología maricona, teología sin pudor, teología sin docilidad, de la frontera, de la periferia, del cruce, transteología, les teólogos subversives nos dicen también, y demás. Con toda esta suerte de nociones, atributos, más bien características que se ponen sobre quienes hacemos esta suerte de teología, lo que comienza a aparecer es como un sinsabor en la teología tradicional. Normalmente la teóloga que a mí me presentó la teología queer se llama Marcela Althaus-Reid, usaba una expresión que me gusta más que el sinsabor, y es ir más allá. Y con esta expresión Marcela decía que evidentemente los teólogos y las teólogas y les teólogues queer no hacemos una teología desviada, sino que hacemos una teología que va más allá, que es distinto. Porque evidentemente lo que hacemos es sacar a la teología del closet y indecentizar las narrativas teológicas que siempre han existido, ¿no? Hace unos días en el espacio que tuve en este coloquio, precisamente hacía énfasis en esto, ¿no? Que no es que nos desviemos, sino que tocamos los temas incómodos que siempre han estado,
pues porque somos seres humanos, y que la mayoría de teólogos y religiosos se niega a tocar, aunque los viva. No es que no los viva, los viven, pero se niegan a tocarlos, como lo son la sexualidad, la experiencia de vida trans, el poliamor, la crisis espiritual. Ahora me encantaba la expresión que usaba la reverenda Sexto, la violencia espiritual. No solamente vivimos violencias quienes somos disidentes, sino que hay una infinidad de personas en las comunidades religiosas que viven constantemente violencias dolorosísimas, y desde la teología queer ofrecemos un espacio para sanar y resignificar estas experiencias. Por eso, algo que está relacionado inmediatamente, o es como una consecuencia de la teología queer, es dislocar la narrativa hegemónica. Esa narrativa que por siglos ha dicho desde altares, en sermones, en libros de teología, que las personas diversas no tenemos lugar en la iglesia, o que la única manera de entrar a las iglesias es dejando nuestra desviación. Nosotros reclamamos nuestro lugar en la iglesia y dislocamos esta narrativa para repensar y resignificar esto que se ha dicho de nosotros. Por eso dejamos a un lado las suposiciones cis heteropatriarcales, ¿no?, que tenemos tan afincadas en nuestras maneras de comprender el fenómeno religioso y espiritual. ¿Por qué siempre hablamos de Dios Padre y nos cuesta tanto hablar de una Dios Madre, de una diosa madre, de una deidad incluso sin género? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer el cuerpo de la mujer como lugar sagrado, sin hacer referencias netamente a la maternidad, sino sagrado por sí mismo? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que en las personas trans, queer, como yo, no binaria, también acontece el misterio de Dios? Incluso desde las teologías queer me gusta siempre hablar de algo que también aparecía ahora, y es las teologías feministas, porque si hay algo que ha irrumpido en los terrenos teológicos patriarcales como desviación radical, ha sido la teología feminista, ¿no?, que es muy distinta a la teología acerca de la mujer, ¿no? Es absurdo leer la historia de la iglesia, por ejemplo, y descubrir que quienes han hecho teología de la mujer y sobre el cuerpo de la mujer, en su mayoría han sido hombres, y solo hasta los últimos 40 años, más o menos, mujeres se han emancipado en esferas teológicas y han comenzado no solamente a considerarse sujetas y sujetos teológicas, sino sobre todo lugares teológenos, es decir, lugares en donde habita Dios y donde Dios mismo opera o se realiza más bien. Entonces, creo que la teología queer en este siglo XXI sobre todo aparece como un dispositivo espiritual de liberación, de sanación y sobre todo de indesentización. Necesitamos cada vez más que las personas diversas sexogenéricamente se acerquen a la espiritualidad queer, a esta suerte de experiencia espiritual desviada, según la cual podemos existir y podemos encontrar una identidad clara con nuestras deidades, ¿no? Eso que por siglos se nos ha arrebatado desde la teología queer se recupera, además porque incluso tenemos la posibilidad de reinterpretar textos sagrados que se han usado para criminalizarnos y satanizarnos, pero no solamente reinterpretarlos, sino descubrir que en estos textos evidentemente no hay homofobia como ahora, sino que la homofobia ha sido una desviación que el sistema patriarcal le ha inculcado incluso al mismo Dios. Por eso Marcela Altaurray insiste muchísimo en que en nuestras manos está no solo nuestra propia liberación, sino la liberación de la divinidad, que ha sido también metida en el closet de la heterosexualidad, del machismo, del sexismo, de esa excesiva moralidad, y sobre todo que ha presentado como en la historia que es imposible ser queer y creer en Dios. Nosotros que estamos aquí lo afirmamos, que es posible ser muy queer y creer en una divinidad que es más queer que nosotros. Muchas gracias, Anderson. A quienes nos acompañan acá sincrónicamente, después de estas presentaciones, les podemos
plantear una pregunta a cada uno de nuestros principales conversadores y luego pues plantearemos todas las preguntas en una conversación más fluida después de una rondita para cada uno, ¿vale? Entonces, a continuación, escucharemos a Hugo Córdoba Cuero. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos que están presentes. Quiero agregar un poco a lo que la reverenda Sexo y Anderson estaban hablando y también marcar algunas cosas que implica esta tarea de hacer teologías queer y los contextos en los que hacemos teologías queer y para qué hacemos teologías queer, ¿no? Yo creo que en esta época posmoderna, una de los mitos más grandes que existen es que pareciera que todo es nuevo y que todo se creó hace 2 minutos, hace 5 minutos, ayer. Entonces, cuando hablamos de teologías queer, esto es algo que ha emergido el año pasado, o quizás 2 años atrás, pero antes no se conocía, nunca existió nada acerca de esto. Y la verdad que eso es una mentira. Es decir, lo que las teologías queer proponen tiene que ver con la deconstrucción de una ideología sexual y de género, como es el cis heteropatriarcado, que ha cooptado como discurso único todo lo que implica la teología, todo lo que implica la lectura de los textos sagrados y todo lo que implica la comprensión de las creencias, tanto en el cristianismo como en otras religiones. Pero el tema es que toda teología en el cristianismo y en otras religiones es también un acto político, es también un acto sexual y es también un acto ideológico. Entonces, decir que las teologías queer son algo muy nuevo o porque trabajan temas que no son tan visibilizados en otras teologías son nuevas, es no entender que este connubio entre la fe, la religión, la sexualidad, el cuerpo, el placer, los orgasmos, ha estado presente en esta religión cristiana del cristianismo es cristianismo. Y lo que estamos haciendo hoy en día, en los últimos, yo diría, 30 años, con las teologías queer, es visibilizar algo que ha subyacido a esta religión por 2000 años. Algunas de las teologías sexuales que conocemos en el cristianismo han sido teologías sexuales negativas, ¿no? La renuncia sexual de los primeros cristianos en la iglesia antigua del siglo I era una teología negativa sobre el cuerpo y la sexualidad que vino de la mano de una comprensión de la filosofía griega que no se correspondía con las enseñanzas de Jesús. Pero la relación entre cuerpo, sexualidad, fe, rito, ha estado presente en otros grupos, como por ejemplo los maniqueos y sus rituales eucarísticos con semen, ha estado más presente en los místicos y en las místicas, cuando los orgasmos y el placer se transformaban en experiencias extáticas. Nos recordemos a Santa Teresa y sus orgasmos frente a la contemplación de la lanza del ángel, una experiencia muy fálica que le produce un orgasmo corporal y que fue luego espiritualizado, del mismo modo que el Cantar de los Cantares es un libro erótico en la Biblia hebrea y que ha sido en el cristianismo espiritualizado precisamente por esa filosofía griega que ha condenado el cuerpo y la sexualidad. Es decir, las teologías sexuales, las teologías que marcan el cuerpo, que marcan el placer, el deseo, la sexualidad, han estado siempre presentes de manera positiva o negativa a lo largo de estos 2000 años que esta religión ha tenido y lo seguirán estando por todo el tiempo que el cristianismo siga siendo una religión. Lo que pasa es que lo que se ha visibilizado ideológicamente siempre ha sido la versión negativa, no se ha visibilizado la versión positiva. Lo que estamos haciendo hoy en día es visibilizar esa versión positiva, pero si lo pudiéramos haber hecho hace 300 años, tendríamos 300 años de teologías queer. O lo hubiéramos hecho 1000 años atrás, tendríamos 1000 años de teologías queer. Hay que decir también que queer no es sinónimo de LGBT. Y esto me parece que es algo que tenemos que deconstruir. Acá yo no estoy en contra de los grupos LGBT, al contrario, pertenezco a los colectivos LGBT, pero me parece que las teologías queer trascienden lo LGBT para constituirse en una plataforma, en un punto de partida, en un estar en el mundo
que busca deconstruir y socavar esos cimientos del cis heteropatriarcado. En ese sentido, todas las personas que se embarcan en ese proyecto antihegemónico contra el cis heteropatriarcado son queer, incluidas las personas cis heterosexuales que no encarnan esa ideología. Marcela decía que las personas heterosexuales también viven en closets asfixiantes, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia en Estados Unidos y ver cómo los adolescentes de 12 o 13 años empiezan a hacer esfuerzos increíbles por tener una voz, los varones, por tener una voz grave que muchas veces no se condice con su biología, porque eso es lo que se espera de esa masculinidad tóxica. Pero no hay varones completamente enmarcados en esto. No todos los varones marcan esta masculinidad tóxica como su paradigma. Entonces, aquellas personas que van en contra del cis heteropatriarcado y que son cis heterosexuales, también son parte de lo queer. Entonces, creo que tendríamos que ver eso también. Creo también que tenemos que entrar en la tarea de que quien hace teologías queer en cualquier contexto está haciendo un trabajo ciclópeo de deconstrucción. Y es un trabajo que implica 4 niveles, al menos que yo identifico, donde hay que hacer el esfuerzo más grande para ser escuchado, escuchada. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tú vas a hacer teologías queer, bueno, lo primero que tienes que hacer es conocer tus textos sagrados, y si es posible, en sus idiomas originales del griego y del hebreo. Porque el griego y el hebreo, así como los textos sagrados nos han llegado, son inequívocos. La terminología que se usa allí es la terminología que tenemos que entender. Entonces, lo que nos ha pasado a las personas de la diversidad sexogenérica, a las personas que vamos en contra del cis heteropatriarcado, es que siempre se nos quiere condenar o se nos quiere censurar o silenciar todas estas tecnologías de otredad que son manipuladoras y coloniales, en base a traducciones que son tendenciosas y no en base al conocimiento de los textos sagrados. La palabra homosexualidad no existe en ningún texto sagrado. Los textos sagrados hablan de otras experiencias. Y la homosexualidad, como la conocemos, medicalizada, criminalizada y también pecaminorizada por el cristianismo, no es la misma homoeroticidad que existe en la Biblia hebrea o que existe en la Biblia cristiana. Porque en los modos en que las culturas han manejado el tema de la sexualidad y del cuerpo y las relaciones entre varones y mujeres, entre varones y entre mujeres, está anclada en una cosmovisión que es cultural, que es lingüística, que es contextual, que es geográfica, que es en una determinada época y que responde a los presupuestos de cierto grupo étnico. Por lo tanto, no puede universalizarse. Entonces, esas experiencias de homoerotismo que aparecen tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana no son paradigmáticas para el hoy en día, donde nuestras experiencias homoeróticas son diferentes por nuestro contexto occidental y por otros aspectos. Entonces, es importante que quien se embarca en la tarea de hacer teologías queer conozca sus textos sagrados, porque ¿cómo tú vas a deconstruir estas teoideologías que pretenden silenciarnos de estas traducciones tendenciosas cuando tú no conoces los textos originales? Entonces, primera tarea de toda teóloga y todo teólogo queer es conocer sus textos sagrados en profundidad. Como decía Lutero, ¿tú quieres debatir conmigo? Pasamos a la Biblia en hebreo y en griego. Y allí debatimos. No figura allí, entonces no podemos debatir sobre eso, porque eso no contiene palabra de Dios. La segunda tarea que me parece importante que tenemos que hacer es que tenemos que conocer la historia de nuestra religión. Creo que muchas personas conocen la historia de su denominación como mucho, o la historia de su comunidad local. Pero esta religión tiene 2000 años de historia y en esos 2000 años de historia han pasado muchísimas cosas. Cuando uno empieza a hurgar en cada siglo de la existencia de esta religión, en los distintos contextos donde esta religión se ha arraigado y ha crecido, uno empieza a ver que la diversidad es el paradigma del cristianismo.
y que solamente esa pretendida homogeneidad es un proyecto colonial muy reciente. Las geografías, los santorales están repletos de santos y santas queer, que hoy llamaríamos gay, que hoy llamaríamos lesbiana, que hoy llamaríamos personas transgéneros, que hoy llamaríamos personas bisexuales, que hoy llamaríamos personas intersexuales. Está llenísimo. Ni siquiera esas teoideologías cis heteropatriarcales han logrado borrar de nuestros santorales a las personas de la diversidad sexogenérica que han sido protagonistas en el cristianismo en el pasado. Sin embargo, como desconocemos la historia de nuestro cristianismo, nos quedamos con la lectura hegemónica que nos han dicho en los últimos 100 años que ser una persona de la diversidad sexogenérica está mal y Dios te condena. La condenación a las relaciones del mismo sexo entre dos varones recién aparece en el cristianismo en el siglo XI. Es decir, que desde la incepción del cristianismo hasta el siglo XI, las relaciones del mismo sexo no eran condenadas. De hecho, entre el siglo V y el siglo XII, las personas del mismo sexo comenzaron a casarse en la iglesia cristiana con liturgias, mucho antes que los heterosexuales se dieran cuenta que era un derecho que ellos también podían tener y que luego se lo robaron a las personas de la diversidad sexogenérica cuando nace el sacramento del matrimonio cis heterosexual. Entonces, si hay alguien que tiene derecho a casarse en esta religión, más que las personas heterosexuales, son las personas del mismo sexo. Pero todo esto es desconocido porque no conocemos la historia de nuestra religión, porque nos quedamos con los últimos 50 años o con los últimos 100 años. Y esto para mí es parte de esta... Nosotros tenemos en Argentina un refrán que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Y esto es precisamente lo que hace esta teoideología hegemónica. Revuelve las cosas de tal manera que aquellos que están inmersos en esta fe no logran ver con claridad porque desconocemos ese contexto. Es cuando aquietamos las aguas y vamos a la historia de estos 2000 años en que empezamos a descubrir que estas teoideologías hegemónicas y heteropatriarcales no se condicen con lo que la fe cristiana es. En tercer lugar, creo que también, paralelo a esto, tenemos que conocer el desarrollo de nuestras creencias. Porque todas nuestras creencias cristianas no surgieron con Jesús. La doctrina trinitaria, la doctrina cristológica, la soteriología, la neumatología, la demonología, la misiología, la eclesiología, todos estos conceptos son elaboraciones, elucubraciones teológicas hechas dentro del cristianismo en determinados momentos de la historia de esta religión. Tienen un origen y tienen un desarrollo. Y no son palabra divina revelada que los cielos se abrieron y cayeron todas estas creencias de la misma manera. Como alguien entendía la salvación en el siglo I, no es lo mismo como alguien entendía la salvación en el siglo XI, con la teología retribucionista de Anselmo de Canterbury, o como la entiende hoy alguien con la teología latinoamericana de la liberación en América Latina, en una comunidad de base católica romana en Centroamérica, por ejemplo. Nuestras creencias están también ancladas a nuestros procesos culturales, sociales, políticos, económicos, epocales y geográficos. Muchas personas, yo vengo de una familia evangélica, soy cuarta generación, y cuando era adolescente descubrí varias cosas. Bueno, descubrí que me gustaban los chicos, descubrí que el chico de la otra cuadra estaba enamorado de mí y fuimos novios por 8 años. Descubrí que me gustaba más de un chico, pero también descubrí que yo no necesitaba convertirme a esta fe, porque esta fe siempre fue parte de mí. Pero las personas, en cada iglesia donde yo iba, porque vengo de una familia de ministras y ministros, quería hacerme hacer esa oración del pecador donde tenía que decir que yo me arrepentía de todos mis pecados y que denunciaba el pecado y que decía que Jesús lo aceptaba como mi Salvador. Yo preguntaba, ¿por qué tengo que hacer todo eso si de chiquitito lo primero que hice fue rezarle a Dios? Y una de las primeras cosas que aprendí a leer fueron los textos bíblicos. Bueno, descubrí que esa oración del pecador se originó hace 70 años, en 1950.
Y entonces yo siempre le digo a los fundamentalistas, qué terrible que Dios haya mandado por 1950 años a todas las personas al infierno porque jamás hicieron esa oración del pecador. ¿Por qué? Porque consideramos que las creencias han sido divinamente reveladas por la eternidad y que son inamovibles y que siempre han existido y existirán, cuando en realidad nuestras creencias tienen un origen, una evolución, tienen una historia y tienen un contexto. Y la cuarta cosa que tenemos que hacer, y en esto me baso en mi formación en la teología latinoamericana de la liberación, es que no podemos hacer teología queer sin estar en conexión con la praxis de la comunidad de fe, en cualquiera de sus condicionamientos como comunidad de fe. No necesariamente tiene que ser el domingo a las 10 de la mañana con los himnarios y el púlpito. La comunidad de fe está allí donde 2 o 3 personas dicen que están reunidas en nombre de Jesús, y allí está Jesús. Pero tenemos que estar en conexión con esa comunidad de fe, porque nuestra teologización, nuestra lectura de los textos e interpretación de los textos sagrados, nuestra lectura de esa historia de esta fe común de 2000 años y nuestra comprensión de estas creencias cristianas tiene que estar anclada en la experiencia de fe de las personas. Entonces, para hacer teologías queer tenemos que hacer estas 4 cosas al mismo tiempo y en simultáneo. Es como un círculo hermenéutico queer en el que tenemos que manejar estos 4 elementos para poder producir teologías queer. Si no hacemos esto, lo que estamos haciendo es inventando una nueva teoideología para justificar cosas que por ahí no están ancladas en la experiencia de fe común. Y entonces, ¿cómo podemos decirle a las teologías cis heterosexuales que lo que están haciendo es colonial y opresor, si nosotros tampoco estamos anclados en esta experiencia de fe común, de una fe emanada de un Jesús y desarrollada y llevada adelante por sus seguidores? Entonces creo que estas cosas son importantes. Y para esto también tenemos que luchar contra los contextos. Y hay algo perverso en América Latina, que es una mentalidad colonial que tiene que ver con esta supuesta laicidad de las sociedades latinoamericanas, donde se entiende laicidad como ausencia de religión, lo cual es prácticamente imposible, porque esto obliga a las personas a vivir en un partimiento, es decir, dejar su fe a la puerta de determinados lugares, del mismo modo que muchos espacios religiosos nos han obligado a dejar nuestra sexualidad a la puerta de los templos. Sin embargo, nuestra existencia, nuestro devenir como seres humanos en nuestra cotidianidad es la intersección de todos estos elementos. Entonces, lo religioso, la fe, es parte del tramado, del engranaje de nuestras sociedades. Y para hacer teologías queer, entonces tenemos que romper con ese condicionamiento casi de hierro de una laicidad mal interpretada que se transmite también en una pseudo superioridad de aquellos que no profesan una religión, porque quienes profesamos una religión estamos bajo el opio de los pueblos y estamos alienados, ¿no? Y en tercer lugar, contra ese marco cis heterosexual, cis heteropatriarcal que ha cooptado la mayor parte de los discursos teológicos, en los que aquellas personas que no acordamos con ese cis heteropatriarcado estamos en deuda. Entonces, romper ese triple cielo, ¿no? Y acá hablamos de la cosmovisión hebrea del triple cielo. Romper ese triple cielo es parte de esta tarea teológica que tenemos que hacer. Pero no la podemos hacer desde la nada, la tenemos que hacer manejando esos 4 elementos de este círculo hermenéutico queer, que son los que dan el asidero para que podamos hacer nuestra tarea. Solamente haciendo eso vamos a hacer una contribución teológica real y concreta para el caminar de las comunidades de fe y para su liberación. Y eso lo hacemos en comunidad, porque la última cosa que hacemos es que no hacemos teologías queer como el llanero solitario, porque incluso el llanero solitario tenía a una persona de un pueblo nativo americano que le acompañaba. Es decir, las teologías queer las hacemos en comunidad. Y esto es algo muy caro a todas las teologías de liberación en el sur global. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 3 grupos de conversadores que han hecho su presentación. Desde ya muchas ideas muy interesantes a tener en cuenta. En la primera presentación
nos pusieron a pensar sobre el concepto de supremacía cristiana y violencia espiritual. En la segunda presentación nos pusieron a pensar acerca de lo que se gana con una teología queer en la espiritualidad cristiana. Y en la tercera intervención nos pusieron a pensar que esta interpretación queer de la teología cristiana no es algo nuevo, sino algo al parecer inherente a la religión misma. Sobre la primera intervención, quiero preguntarles a Alba y Mónica lo siguiente. Pues en la época contemporánea, estudiando el concepto de violencia, hemos visto que hay diferentes niveles y ha emergido un poco de claridad sobre la violencia estructural, ¿no? Como unas estructuras sociales que causan de muchas maneras inequidad y sufrimiento, pero son difíciles de ver. Es como cuando en feminismo se habla de patriarcado y la gente cree que están hablando de los hombres. Entonces les quiero pedir que nos ayuden a ganar claridad sobre el concepto de supremacía cristiana. ¿Qué es? ¿Quiénes son sus responsables? ¿Cómo lo identifica uno? Qué buena pregunta. Creo que es muy importante empezar por donde terminaste, Sergio. Esa idea de que la supremacía cristiana estamos articulando un sistema de poder que utiliza como herramienta una religión, no porque la religión es correcta, ni porque la religión dice lo que dicen que dice, pero porque es muy útil en su mantenimiento de su poder. Entonces, no estamos nombrando personas como supremacistas, estamos hablando de un sistema, de una orientación. Por ejemplo, la imagen de Dios como hombre. La supremacía cristiana está basada en ideologías de poder, ideologías sistemáticas del patriarcado, de